Hemorragia del tubo digestivo en base a la bibliografía de medicina interna de Harrison. Está en el capítulo 41. Vamos a tomar el contenido para hacer esta videoclase. Vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar viendo este video donde viene un paciente de 45 años aproximadamente, que tiene el antecedente de doble agregación antiplaquetaria, puede ser con aspirina y clopidogrel, aparentemente por un infarto de miocardio. Entonces entra el endoscopio y ustedes ahí ya comienzan a ver grumos de natas en la parte del esófago, ¿no? En la parte superior. Principalmente la endoscopía pues está indicada en cualquier hemorragia del tubo digestivo. Y ustedes ven en la imagen ahí cómo va ingresando el endoscopio. En esto es el endoscopista, ¿no? Es médico internista, gastroenterólogo y además un curso de endoscopía especializada. Y miren, aquí vamos a ver cómo identifican la úlcera como tal. Ahí están identificando la úlcera sangrante. Y normalmente algunos inyectan adrenalina, como acá. Identifican y a su alrededor de dicha úlcera comienzan a inyectar adrenalina como un vasoconstrictor potente. Entonces aquí está haciendo otra endoscopía para hacer hemostasia en un paciente con hemorragia digestiva. Bueno, esta es una breve introducción para ver de qué se trata la hemorragia digestiva. Como introducción vamos a ver que la hemorragia digestiva tiene manifestaciones clínicas. ¿Cómo viene un paciente con hemorragia digestiva? Puede venir, principalmente viene con hematemesis. ¿Qué quiere decir hematemesis? Es el vómito de sangre roja o en pozos de café. Cuando cuando comienzan a ver el contenido gástrico, tiene una especie de café, ¿no? De cocoa así, café, pues con un mal olor. Y aparte de que tengan hematemesis, estos pacientes presentan melena. ¿Qué es la melena? Pues no es nada más que las heces negras, que la sangre coagulada por el ácido clorhídrico, que es negra como el alquitrán. Son heces que uno que cuando está en la emergencia o está en medicina interna o está en gastroenterología, porque son heces muy mal olientes, negras, de color negruzco, con un aspecto de alquitrán. Básicamente viene con esos dos signos el paciente. Pero además puede presentar hematoquesia. ¿Qué es la hematoquesia? No es nada más que las heces manchada con sangre de color rojo brillante, es decir, fresquito. ¿Ok? Y también hay otra que puede presentarse como una hemorragia gastrointestinal oculta. ¿Ok? Y eso se le puede hacer varios test, como el test de Guayaco, para identificar hemorragia intestinal oculta. Por ejemplo, la primera causa de anemia en las mujeres, pues es el trastorno menstrual, ¿no? Mientras que en los varones, a partir de los 45 años, es de la pérdida de sangre por el colon. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Cuando un paciente viene con hematemesis y melena, pues la manifestación, porque pierde gran cantidad de volumen circulante, manifiesta con hipotensión, taquicardia y hay scores que se crean. Y también pueden presentar con hematoquesia. Es decir, ustedes me preguntarán, ¿la hematoquesia de dónde viene? ¿De sangre de hemorragia digestiva alta o baja? Pueden ser de las dos. Ahorita vamos a ver. Entonces, la hemorragia digestiva se clasifica en dos. En una que es una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es el límite? El ángulo de Treitz. Pregunta de examen. El ángulo de Treitz. Ahora, dentro de las causas que producen la hemorragia del tubo digestivo alto, tenemos estas, las que ustedes ven en la imagen.
Principalmente de un 31 al 67% son las úlceras pépticas, es decir, en el estómago. También pueden ser úlceras duodenales. Como segunda causa tenemos las varices esofágicas. Esto secundaria a una hipertensión portal por cirrosis hepática, por hepatopatía de cualquier etiología, pero que llega a tener varices. De un 2 al 8% menos, esos son los desgarros de Mallory-Weiss, ¿no? ¿Qué son estos desgarros? Pues un paciente con antecedente de alcoholismo comienza a tener náuseas y vómitos, especialmente vómitos muy fuertes, que comienzan a desgarrar el esófago, la unión entre el esófago y el estómago. Se desgarra y presentan hemorragias. También otra causa son las erosiones gastroduodenales, las esofagitis erosivas, las neoplasias, ectasias vasculares, como por ejemplo la lesión de Duela-Foy, y algunas causas no identificadas por los estudios que se realizan. Entonces habíamos mencionado que la primera causa de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica. ¿Y cómo la vamos a diagnosticar? Pues con endoscopía. Se hace la endoscopía y se toma biopsia para ver o para descartar cáncer. ¿Ok? Pues una vez que se realiza un paciente que viene con hemorragia digestiva, que tiene inestabilidad hemodinámica, probablemente esté indicada realizar una endoscopia digestiva. ¿Y qué voy a hacer con eso? Voy a identificar el vaso sanguíneo sangrante. ¿Y qué voy a hacer con el vaso sanguíneo sangrante? Voy a hacer una electrocoagulación bipolar. Puede ser con sondas térmicas o con inyecciones esclerosantes, como veíamos en el video. Es decir, identificamos la úlcera y acá comenzamos alrededor a inyectar adrenalina por su efecto vasoconstrictor. Y pues en estos pacientes, cuando viene con una hemorragia digestiva probablemente secundaria a una úlcera péptica, tenemos que actuar rápidamente. Yo vi pacientes morir en la plena emergencia por este tipo de enfermedad, porque no se actuó de manera correcta. Lo primero que hay que hacer es identificar la estabilidad hemodinámica, pues ya requerirá cristaloides, sangre, ¿no? Y eso depende sangre, cuánto, en base a qué me voy a guiar. Voy a guiar en base a la hemoglobina. Por eso acá me dice administración de soluciones cristaloides y además voy a darle inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Un omeprazol, lansoprazol, ¿no? Normalmente cuando yo era residente pues usábamos omeprazol 80 miligramos en bolo, seguido de 40 miligramos IV cada 12 horas o en goteo continuo. Pues en el centro donde yo me he formado pues no había un endoscopio las 24 horas, pero sí cuando estaba el gastroenterólogo, el endoscopista, pues entraba a endoscopía, y si entraba un paciente a las 4 de la mañana pues solamente suero, sangre y inhibidores de la bomba de protones. Entonces una vez que ya estabilizamos al paciente pues ya podemos comenzarlo a estudiar. La úlcera péptica como tal es un tema aparte. Hay otra videoclase donde solo se habla de úlceras gástricas y duodenales. Pero cabe recordar que estas úlceras, la primera causa de la úlcera es la infección por Helicobacter pylori, que ustedes ya la saben. La segunda causa es por aumento de consumo de AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Y las otras causas pueden ser por neoplasias. La segunda causa es las varices esofágicas, ¿no? Las varices esofágicas, pues vamos a recordar acá, por ejemplo, que tenemos acá el esófago, ¿okay? Luego el estómago, ahí con su duodeno y demás. Y acá nosotros tenemos el hígado. Y por venas colaterales, aquí encontramos venas esofágicas, ¿no? Cuando existe una hipertensión portal, cuando el hígado se encuentra en cirrosis, se crea una hipertensión portal y dentro de las complicaciones es crear varices esofágicas.
Entonces, cuando estas varices esofágicas comienzan a desgarrarse, a lesionarse, pues comienzan a expulsar contenido, sangre, ¿ok? Que puede causar la muerte al paciente. Entonces acá el tratamiento pues normalmente no suele responder bien a los inhibidores de la bomba de protones. Sobre todo acá responden a beta bloqueantes y los análogos de la somatostatina como los octreótides, ¿vale? Mientras que en el desgarro de Mallory Weiss tiene un antecedente de vómitos o arcadas, tos con hematemesis, principalmente en pacientes alcohólicos. Suelen aparecer al lado de la unión entre la unión gastroesofágica, ¿no? En esta partecita, acá. El 80 al 90% el tratamiento es endoscópico, es decir, coagular estas varices, porque de nada me sirve dar medicamentos como la bomba de inhibidores de protones. El tratamiento, si no responde al tratamiento endoscópico, pues se debe realizar una angiografía terapéutica con goteo endoarterial de vasopresina o puede embolizar o tratamiento quirúrgico del desgarro. Las varices esofágicas, pues aquí ya había estado en esta presentación, son de peor pronóstico. ¿Por qué? Cuando existen las varices esofágicas, como ven acá en la imagen, ya tienen muchas varices, es porque el hígado, pues ya está lesionado, ya está en la fase terminal, ¿no? Pues solo tendría que tener un trasplante hepático, que probablemente en Bolivia ya se esté realizando. Y el tratamiento, pues, es nada más ligar endoscópicamente estas varices esofágicas, ¿no? Comienzo a ligar toda esta parte. También puedo usar beta bloqueadores no selectivos, pregunta de examen, no selectivos. ¿Como cuál? El propranolol, no es el propanolol, es el propranolol, ¿ok? Un beta bloqueante. Además de eso, pues esto sabemos que se origina por hipertensión portal, como ya explicamos. La gastropatía hemorrágica o erosiva son por hemorragias y erosiones subepiteliales que se identifican por endoscopía. Son lesiones de la mucosa. Aparecen principalmente con los AINES de un 15 al 30% o asociados al alcohol en un 20%, que son gastropatías gástricas hemorrágicas erosivas. Entonces, un paciente que llega con melenas, con hematemesis y baja la hemoglobina, el nitrógeno ureico se aumenta, etc., si no lo tratas bien, puede fallecer el paciente. Por eso la bibliografía nos menciona que hay una mortalidad del 5 al 10%. Es muy baja, 1 de cada 100. Pero yo digo, eso pues será en los Estados Unidos. Acá en Bolivia no tenemos estudios, que yo sepa. ¿Ok? Por eso nosotros es muy importante que aprendamos muy bien todos estos para hacer investigaciones y poder tener nuestra propia fuente bibliográfica. Los factores clínicos independientes son la senectud, la coexistencia de otras enfermedades, compromiso hemodinámico. Las causas, habíamos mencionado úlcera péptica, varices esofágicas, consumo de antiinflamatorios esteroideos, gastropatía erosivas y demás. Acá en el libro de Harrison me da un algoritmo cómo se trata o cómo ves el tratamiento de una hemorragia aguda del tubo digestivo alto. Si tengo antecedente, descarto el antecedente de hepatopatía, ¿no? Las bilirrubinas están normales, las transaminas están normales, bla, 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 los tiempos de coagulación, etcétera, pues puedo sospechar que el paciente tenía antecedente de úlcera y probablemente sea la causa de esta hemorragia digestiva. Cuando hago endoscopía, veo el vaso visible, administro IB, inhibidor de la bomba de protones, y más en tratamiento endoscópico. ¿Ok? Si hay compromiso sangrante todavía, pues tiene que entrar a mi servicio, a la unidad de terapia intensiva. ¿Ok? ¿Y yo qué voy a hacer? Como intensivista, pues voy a darle soporte respiratorio, soporte hemodinámico, controlo el sangrado y pues me daré formas de mantenerlo vivo
hasta que venga el endoscopista y pueda coagular dicha úlcera. Si veo un coágulo adherente por endoscopía, pues nada más administro, administro inhibidores de la bomba de protones, puedo o no hacer un tratamiento endoscópico, y la atención intrahospitalaria. Puede estar en pabellón, también en mi servicio de medicina interna, en una cama. Pero principalmente yo diría que vaya a una terapia intermedia porque necesita monitorización. Porque cualquier momento ese coágulo puede desprenderse y nuevamente ocasionar hemorragia aguda. Luego tenemos otra, la zona pigmentada plana, pues donde no se administran inhibidores, tampoco se efectúa el tratamiento endoscópico, la atención es intrahospitalaria durante 3 días. Hay una base limpia donde ya pues el paciente damos de alta. Cuando el origen de sangrado es varices esofágicas porque el paciente tiene una hepatopatía, el tratamiento es ligadura. Lo voy a ligar esas varices con tratamiento con octreotide. ¿Ok? Y pues si todavía continúa el sangrado, voy a pasar a mi servicio a unidad de cuidados intensivos. ¿Para qué? Lo mismo, lo voy a dormir, lo voy a dar soporte respiratorio, soporte hemodinámico, y si probablemente tiene sangrado de las varices, probablemente esté asociado a otra comorbilidad. ¿Como cuál? Pues la insuficiencia hepática, ¿no? Normalmente si el paciente viene con hemorragia digestiva, pues puede tener insuficiencia hepática y ya yo voy a tratar la insuficiencia hepática, pues le daré azúcar, protegeré el hígado con complejo B, vitamina C, en ausencia de falla renal, haré que se inhiban metronidazol por vía oral, bla, 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 ¿no? Tratamiento para la falla hepática. Y si existe un desgarro de Mallory Weiss, se hace un tratamiento endoscópico, ¿ok? No pasa la terapia intensiva. Y si no hay hemorragia digestiva, pues alta. Entonces, un paciente que viene con un sangrado digestivo alto, hay varios scores que nosotros podemos realizar en medicina interna, en emergencias, en la terapia intensiva, que me valoran el pronóstico de mortalidad, ¿no? Por ejemplo, el score de ROCAL, por ejemplo, toma varias variables como edad, si tiene shock o si tiene alguna comorbilidad u otras. Por ejemplo, acá le puse menos de 60 años, taquicardia más de 100, una presión arterial más de 20, una frecuencia cardíaca más de 100, comorbilidades, y me da 3 puntos. Y este paciente teóricamente tiene una mortalidad del 11%. ¿Ok? Luego hay otro score también, como es el score de sangrado de Glasgow-Blatchford, donde toman otras variables, sobre todo laboratoriales y hemodinámicas, como por ejemplo acá la hemoglobina, el BUN, la presión arterial sistólica, el sexo y demás, donde acá haciendo un ejercicio me da 12 puntos. ¿Ok? Entonces, y ahí voy catalogando qué tanto es mi riesgo de mortalidad, o sea, mi pronóstico, si va a fallecer o no va a fallecer mi paciente. Estas calculadoras, pues ustedes se la van a descargar, porque algunas son gratuitas, para poder sacar estos scores, no solamente en este tema, también en otros temas. Por ejemplo, acá, esto lo he sacado, este cuadro de Al Up to Date, que es donde yo uso mucho, aparte del libro de Harrison, es donde da el manejo en la hemorragia digestiva alta. Causas mayores, ya habíamos dicho, úlcera péptica, varices esofagogástricas, malformación arteriovenosa, tumor, bla, bla, bla. En la historia clínica, ¿qué voy a hacer hincapié? Si toma AINES, aspirina, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué es importante? Porque si toma agentes antiplaquetarios, pues yo le daré plaquetas, ¿no? Si toma agentes anticoagulantes, por ejemplo, antagonistas de la vitamina K, pues le daré plasma fresco congelado. ¿Ok? Eso mucho depende, por eso es importante. Ver si existe datos de enfermedad del hígado, o hay signos o síntomas como dolor abdominal,
melenas, ¿no? Y el examen físico voy a encontrar principalmente, voy a hacer hincapié en la hemodinamia, presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? Y las pruebas de diagnóstico, donde puedo realizar, por ejemplo, laboratorio. A mí principalmente lo que me interesa es la hemoglobina, ¿ok? El recuento de plaquetas y los estudios de coagulación, enzimas hepáticas para ver si no tiene falla hepática, la albúmina, el BUN para ver si hay datos de falla renal junto con la creatinina. Esos pacientes yo voy a solicitarles. Y el tratamiento, pues habíamos dicho, si tienen estabilidad hemodinámica, estos pacientes se mueren por choque hipovolímico. Entonces, yo para asegurarme la volemia, un volumen circulante efectivo, debo tener por lo menos 2 líneas de acceso vascular. ¿Ok? ¿No? Puede ser en los 2 brazos o también puedo ponerle un catéter, pero a mí no me interesa el catéter, me interesa 2 o más vías periféricas. Puedo adicionar un oxígeno suplementario y tratar, dar inhibidores de la bomba de protones, y esto es muy importante con relación a la hemoglobina. Si el paciente tiene menos de 9 gramos de decilitro de hemoglobina y tiene alto riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad de personas mayores, yo transfundo sangre. Pero si mi paciente es joven, no tiene enfermedad coronaria, y la hemoglobina está en 8, pues yo me espero. Solamente transfundo cuando la hemoglobina es menor de 7 gramos de decilitro. ¿Por qué? Porque la transfusión masiva de hemoderivados se ha asociado a síndrome de distrés respiratorio agudo y a trális, más enfermedades. ¿Ok? Ojo con eso. Por eso dice acá, evitar el exceso de transfusión si es una hemorragia varicosa. Ojo con esto, si el paciente tiene trombocitopenia menos de 50,000, pues también yo debo transfundir plaquetas. Bueno, luego consulta con el gastroenterólogo, farmacoterapia, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El tratamiento farmacológico de la varices esofagogástrica es la somatostatina o un análogo, como por ejemplo el octreotide de 50 microgramos IV en bolo, seguido de 50 microgramos con infusión IV continuo. Luego puedo dar un antibiótico como la ceftriaxona y fluoroquinolona. Ahora vamos a entrar en hemorragia digestiva baja, que es por debajo del ángulo de Treitz. La primera causa, esta diapositiva me muestra por orden de frecuencia. Primero tenemos la diverticulosis, la angiodisplasia isquémica por radiación, enfermedad infecciosa, enfermedad inflamatoria del intestino y las neoplasias. Las hemorragias del intestino delgado, toda esta parte, nosotros lo que habíamos mencionado, el sangrado es el esófago, mencionamos el estómago, el duodeno, pero toda esta parte es muy difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque no son frecuentes, pues. Las causas más frecuentes en los adultos son las ectasias vasculares, los tumores, erosiones, úlceras por antiinflamatorios no esteroideos. Y las menos comunes, enfermedad de Crohn, infección, isquemia, vasculitis, varices del intestino delgado, divertículos, el divertículo de Meckel, quistes por duplicación e intussuscepción. El divertículo de Meckel es la causa más frecuente de hemorragia en el tubo digestivo. ¿En quiénes? Pregunta de examen. En niños. ¿Ok? En adultos menos de 40 años o a 50, tumores del intestino, que suelen ser la causa de la hemorragia oculta en tubo digestivo. Y en más de 50 años son las ectasias vasculares y las lesiones inducidas por AINES. La hemorragia de colon, esta es mucho más frecuente como hemorragia digestiva baja. Dentro de las más frecuentes pues son las hemorroides, ¿no? Las hemorroides y las fisuras anales.
Y pues en los adultos también están los divertículos, las ectasias vasculares, las neoplasias, las colitis, ¿no? Las menos frecuentes, las pospolipectomía, el síndrome de úlcera rectal solitaria, traumatismos, varices ectópicas, vasculitis y en niños la enteropatía inflamatoria y los pólipos juveniles. Cuando esta enfermedad o esta hemorragia normalmente es continua y profusa y compromete la vida del paciente, el tratamiento es quirúrgico. Entonces acá estamos con un algoritmo. Si no hay inestabilidad y tiene menos de 40 años, se hace una sigmoidoscopía flexible. Si hay en caso de anemia, se realiza una colonoscopía completa o antecedente de cáncer de colon familiar o hemorragia abundante. Mayor de 40 años, colonoscopía. ¿Ok? Si hay inestabilidad hemodinámica, o sea, el paciente viene con hematoquesia, ¿no? Que es signo clínico de HDV. Se realiza en endoscopía de vías altas, porque la primera causa es descartar sangrado del tubo digestivo alto. ¿Ok? Si no encuentro nada, pues hago una colonoscopía. Y si la colonoscopía, por ejemplo, el origen está identificado, y hago el tratamiento, ¿no? Hago el tratamiento. Y si el origen está identificado, la hemorragia persiste, hago una angiografía para tratar de embolizar y si no es exitosa, cirugía. Hago colonoscopía, pero no tengo el origen no identificado y la hemorragia persiste, hago investigación de hemorragia de origen desconocido, que es otro protocolo, otro algoritmo. Por ejemplo, acá me muestra según el UpToDate. Paciente viene con hematoquesia, es decir, sangre roja viva, acá, y lo clasifica en dos: hemodinámicamente estable. Hago la colonoscopía, la fuente está identificada, sí, hago tratamiento específico. La fuente no está identificada, pues comienzo a hacerle endoscopía alta. Y si la fuente está identificada no, pues evalúo sangrado del intestino como tal. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, ¿qué quiere decir? Presión arterial baja, taquicárdico, inconsciente, taquipneico, etc. Y está en acidosis metabólica con anion gap elevado, resucito, hago la cirugía, hago la endoscopía alta y si identifico, pues hago el tratamiento. Y si no identifico el vaso sangrante, continúo, ¿no? Si acá vemos si el sangrado es severo, pues puedo hacer una angiografía. Y pues si la angiografía detecto la fuente sangrante, hago el tratamiento específico. Y si no, colonoscopía. Si en el sangrado todavía es severo y continúa, pues si no tiene eso, hago una colonoscopía. Si identifico, hago el tratamiento correspondiente. Y si no identifico, comienzo a evaluar el sangrado del intestino delgado. Entonces acá, como colonoscopía, en esta parte, ya puedo ver la fuente identificada no. Entonces comienzo a identificar, a reevaluar el sangrado. Y si todavía continúa el sangrado, puedo hacer una enteroscopía. Eso me dice el protocolo y puedo identificar el sangrado. Y si no identifico, pues puedo necesitar suplemento de hierro, somatostatina análogos, una terapia antiangiogénica y comenzar a reconsiderar las nuevas endoscopías. Ahora acá este cuadro lo hice para diferenciar el sangrado de vías digestiva alta y de hemorragia digestiva baja. La hematemesis indica una hemorragia del tubo digestivo alto. La melena significa que la sangre estaba permanecida al menos durante 14 horas en el estómago. ¿Por qué es negra? Porque digamos que acá tenemos sangre y esta está con el ácido clorhídrico y por el tiempo pues transcurre por lo menos unas
14 horas para que llegue a ser melena. Mientras que la hematoquesia principalmente es un signo de que hubo un sangrado del tubo digestivo bajo. Ojo, pero también se puede presentar en hemorragia digestiva alta. ¿Y cuál sería la explicación? Porque hubo mucho sangrado, entonces no le dio tiempo a cuajarse o a coagularse y pues comienza a descender rápido como sangre roja. ¿Ok? Las lesiones hemorrágicas del intestino delgado pueden causar melena o hematoquesia. La hemorragia digestiva baja presenta ruidos intestinales intensos y elevación del nitrógeno ureico sanguíneo. Todas, bueno, en realidad las dos, comienzan a elevarse el NUS en una hemorragia digestiva, pero más en una hemorragia digestiva baja. Si hay alguna duda, pues nos las comentan y espero que les haya servido un poco.